¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes. Tenemos muchísima información. Ya saben que pues tenemos, por ejemplo, cine, también tenemos artes plásticas, literatura, y es miércoles internacional, nuestro recorrido por la Deutsche Welle, murales en espacios abiertos. Ya van a ver de qué se trata. Ileana Rodríguez Santibáñez, entre otros temas, va a abordar la Asamblea General de las Naciones Unidas. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y todos los compañeros y compañeras allá en cabina y en todas las áreas que permiten esta transmisión completamente en vivo, encabezada por el señor Sergio Camus. ¿Cómo estás, Rafa? A media semana. Muy contento de saludarte, mi querida Laura. En efecto, este miércoles. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana, y con mucha información y con mucho ánimo de compartirla con los amigos del auditorio, porque les platico que la iniciativa Tengo un Sueño de la Secretaría de Cultura está de regreso este 2021. 1,366 niños y niñas de todo el país participaron en este gran evento multidisciplinario que tuvo lugar en el Auditorio Nacional. Los semilleros creativos se han convertido en movimiento de cambio social, que literalmente están transformando vidas a través del arte y la cultura. No son otra cosa que talleres de diferentes disciplinas impartidos a lo largo y ancho del país. Actualmente participan en este proyecto cerca de 10,000 niños, niñas y adolescentes. Luego de un largo proceso de casting, los grupos más destacados fueron seleccionados para formar parte del espectáculo multidisciplinario Tengo un Sueño, magno evento de cultura comunitaria, que agrupa a 1,366 estudiantes provenientes de 171 semilleros repartidos en 31 estados. Van a estar divididos los que van a estar en la parte escénica, que son alrededor de 700, tanto la orquesta, el coro, como los grupos de danza, de teatro, de circo, y alrededor de 600 van a ser la escenografía. Además, los semilleros de audiovisual y artes visuales van a ser pues tanto algunos de los videos que van a pasar durante el evento, y también el registro audiovisual de todo el proceso. El reto es grande, pues la idea es superar el montaje de 2019. La responsabilidad recae en los hombros de Eduardo García Barrios, quien se encargará de dar sentido a este ensamble de ensambles que incluye teatro, cámara negra, danza, artes circenses, performance, danza tradicional, oratoria, música y artes visuales. A este proyecto se suman destacadas figuras de la cultura mexicana como Eugenia León y Fernando Camarena. Y luego vamos a ir al campamento, 7 días de campamento intensivo, 8 horas al día de trabajo previo al evento en el auditorio, para ir conjuntando justamente ya en la recta final todo el trabajo artístico y académico. El espectáculo Tengo un Sueño se realizará el 7 de diciembre en el Auditorio Nacional, un proyecto que, más allá de los cambios sociales y políticos, busca perpetuarse. Obviamente estamos haciendo mucho trabajo también con el sector privado, con la academia, con la comunidad artística, para que se vincule a este gran movimiento y que no dependa efectivamente de un momento o una administración como servidores públicos que estamos al frente en este momento. Además de esta presentación, el 20 de octubre se exhibirá en el Auditorio Nacional el documental Tengo un Sueño, que retrata de forma emotiva el espíritu de los semilleros creativos. Noticias 22, Julio López. Dexter Dawood está de visita en nuestro país este 24 de septiembre con motivo de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la independencia. Se inaugura una exposición de este artista británico en el Museo Nacional de Arte. Para la muestra, él ha creado un dibujo mural inspirado en el periodo de la conquista. Ahí propone una visión diferente de los hechos. Vamos a conocer más sobre esta pieza. Durante los últimos días de agosto, el artista británico Dexter Dawood estuvo trabajando en la creación in situ de un dibujo de gran formato que tuvo como estudio la Sala Copd del Museo Nacional de Arte. El pintor, oriundo de Bristol, Inglaterra, fue invitado por el MUNAL para proponer desde la pintura una reflexión contemporánea sobre los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. I was obviously very interested in terms of how Mexico itself sees that moment.
and how that has changed also over time. That it was obviously completely rejected, and now it's a different kind of relationship to thinking about that particular time. And I'm an artist from Great Britain, outside, just looking at this and thinking, in the way that I think about painting, thinking, how could I present this and think about it in a way which possibly makes people make associations that they may not have made before. So it's, I think in a way it's, that's the project, rather than there's no underlying idea of a position of this was terrible, this wasn't so terrible, this was good, this was bad. El dibujo a carboncillo presenta un fragmento a gran escala de una figura humana extraída de un códice precolombino. En el extremo izquierdo, el dibujo contiene una obra realizada previamente por Dexter Dalwood, en la que se puede leer una fecha significativa en el proceso de conquista. The interest is, for me, para mí, the relationship between what has previously been painted, previously depicted, and then by taking sometimes a very small fragment, for example in this wall drawing, this is a very small fragment from a Mixtex codices. So just a very small fragment, but something which seemed to be very significant as well in their relationship to the painting which is going to go onto this wall in the exhibition. And the painting on that wall is 1519. So it's the moment, not 1520, which is always the date which is quoted, but 1519 is the arrival of the beginning of the fall of Mexico City. La obra es en sentido estricto un wall drawing, cuya hechura a carboncillo crea la impresión de que estamos frente a un trabajo inconcluso. El dibujo forma parte de la exposición titulada Esto no me pertenece, que será inaugurada el 24 de septiembre en el segundo piso del Museo Nacional de Arte. En esta muestra, enriquecida con obras seleccionadas del acervo del museo, Dexter Dalwood propone nuevas formas de reinterpretar la pintura histórica, interesado sobre todo en conocer cómo los artistas mexicanos han representado momentos clave de nuestra historia en distintas épocas. In a way, our understanding of the past is through the visualization of the past. Obviously, if you ask people about what do you think is the most significant painting which represents Mexican history, for example, if you ask that to people who came to this exhibition, people who come to this museum, it's very subjective. I mean, what they say is, you know, I like this, or they might say this is the most important, or there's not one thing. History is taught through images, but also history is also just people's opinions, which changes every 50 to 100 years. So our understanding of history is also subjective because it's based on people writing down accounts, but they also have their own agenda. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Pues una vez inaugurada esta exposición, el día 24 ya también estaremos platicando de la misma. Y en otros temas ya comenzó la Feria Internacional del Libro de Coahuila, tiene ya unos días en progreso y este 2021 podemos disfrutar de un programa en formato híbrido lleno de actividades en el que se incluyen conferencias, conciertos y muchas sorpresas más. Tras ser suspendida el año pasado por la pandemia, regresó este año la Feria Internacional del Libro de Coahuila con un formato híbrido, en la que participa Italia como país invitado de honor, Oaxaca como el estado invitado, así como la Academia Mexicana de la Lengua como institución invitada. Con el propósito de enriquecer sus actividades, la Secretaría de Cultura de Coahuila firmó 2 convenios, el primero de ellos con el Instituto Italiano de Cultura. Nos permite garantizar la presencia, valga la redundancia, presencial y virtual de escritores italianos muy importantes, pero también tiene como objetivo obviamente el compromiso de difundir la cultura italiana a través de nuestra feria. Ellos participan con un stand, participan
con 6, 7 presentaciones de libro y conferencias, obviamente, y finalmente también con un concierto. Gracias a este acuerdo, la FIL Coahuila contará con la presencia de los autores Laura Imay Messina, Alessandro Rabelli, Massimo Risante, Francesca De Paulis, Dacia Mariani y el artista plástico Filippo Giusti. El segundo convenio se firmó con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Con la CANIEM, firmamos un convenio que tiene que ver con principalmente la administración de espacios, la difusión de nuestras actividades, la presencia de ellos como coorganizadores y pues finalmente también un compromiso bien importante que es que la CANIEM nos va a ayudar a que todos los expositores que participen en la feria, garanticen una capacitación importante en temas de protección, higiene, de salud, de lo que venimos conociendo pues ya desde hace 1 año y medio. Y no solo eso, una parte importante del convenio que firmamos hoy con la CANIEM tiene que ver con la difusión de las actividades a través de la plataforma Libros Sin Fronteras, que esto también va a permitir al usuario encontrar el catálogo general de ediciones que se van a ofrecer en la feria, preseleccionarlos y poder adquirirlos directamente ya de manera presencial. La FIL Coahuila finalizará el 26 de septiembre. Participan más de 50 sellos editoriales y las actividades virtuales se transmiten a través de la plataforma Libros Sin Frontera, así como en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Mientras que las actividades presenciales se realizan con estricto protocolo sanitario. Noticias 22, Óscar Cortés. Y les comentamos que este 23 y 24 de septiembre se va a presentar el 5º seminario del ciclo México-Italia, 500 años de relaciones culturales. Es un encuentro en el que expertos dialogan sobre los lazos que se han construido entre ambas naciones desde la conquista hasta la actualidad. En esta ocasión, el programa se concentra en el análisis de la obra de Francisco Hernández, El Tesoro Mexicano, así se titula. Pueden seguir la transmisión por medio del canal de YouTube INA TV o por el canal del Instituto Italiano de Cultura de México. La entrada es libre, nada más que eso sí consideren que las sesiones tienen cupo limitado. Vamos a una muy breve pausa. Hoy por la mañana se llevó a cabo el primer conversatorio del ciclo de diálogos México-España, Obrajes del Pensamiento. Es un espacio en el que se analizó la importancia del ecosistema cultural y creativo desde un contexto post-pandémico. Víctor Raspar tiene el reporte de esta primera sesión. En el marco de la iniciativa México Creativo de la Secretaría de Cultura y en cooperación con el Centro Cultural de España en México, se lleva a cabo el ciclo Diálogos México-España, Obrajes del Pensamiento. Inició con la charla Mapeando el Ecosistema Cultural y con la participación de Roberto Gómez de la Iglesia, impulsor de la plataforma Cultursistema. Para el especialista, es importante la identificación de los agentes en dicho ecosistema, su análisis y visibilización, particularmente en el contexto del confinamiento sanitario y de la crisis económica. Eso se tiene que traducir también en presupuestos y en medidas de impulso de un sector que no solo es un sector económico, porque la cultura es mucho más que un mercado, sino que es un sector clave desde la dimensión relacional, desde la dimensión identitaria, desde la dimensión, por supuesto, emocional. En la época de pandemia, cuando ha habido que dar ayudas públicas al sector, ha habido y se han utilizado clasificaciones tradicionales como los códigos nacionales de actividad económica. Hay muchas prácticas que quedan fuera y quedan fuera porque no responden a las clasificaciones tradicionales. Y por tanto había que repensar la clasificación de sectores, había que repensar la cadena de valor del propio sector en general y había que repensar la tipología de agentes. La generación de dicho mapeo del ecosistema cultural resulta de particular importancia en un momento de reconversión del sector ante las posibilidades tecnológicas. Ha habido un reposicionamiento de muchas organizaciones al intentar no solamente adaptar productos analógicos a lo digital, sino a tener que pensar en digital. Y tener que pensar en digital es muy diferente. Esto ha supuesto un esfuerzo grande, pero yo creo que muy valioso, ¿no? Porque nos lleva también
a algo que no es habitual, no siempre en el mundo de las artes y la cultura hemos pensado en la capacidad de escalar nuestros propios productos y servicios. Y ahora es evidente que no todo se puede, pero hay más posibilidades de llegar a más lugares, de llegar a una cantidad de público mayor, etc. Roberto Gómez de la Iglesia destaca 3 factores a tomar en cuenta en la actual situación de los ecosistemas culturales y las industrias creativas. La sostenibilidad, el reto de la sostenibilidad es el reto más importante de la humanidad, seguramente en este momento. 2, el reto de la digitalización, cómo darle un rostro más humano. Y 3, la creatividad, cómo incorporar la creatividad en todos estos procesos. Porque la innovación no deja de ser creatividad aplicada que genera valor, y tenemos que ser capaces de aplicar la creatividad no solo en el propio sector cultural y creativo, sino en cualquier otro sector. Mapeando el ecosistema cultural, primera charla del ciclo de diálogos México-España, Obrajes del Pensamiento, está disponible para su consulta en las redes sociales de México Creativo y de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y seguimos recorriendo el mundo y les platicamos ahora de un tesoro de la cultura del arte urbano callejero que se esconde en las montañas del centro de Portugal. La ciudad se beneficia de un festival de una semana de duración en el verano, el Wool Festival, pero las obras permanecen en el paisaje urbano y atraen a los aficionados al arte callejero y a la ciudad durante todo el año. Para más información nos enlazamos con María Luz Moraleda de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Adelante, María Luz. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarles. Covilhã celebra desde hace 10 años el Festival de Arte Callejero Wool Festival, o Festival de la Lana, que invita a artistas nacionales e internacionales a colaborar en el diseño de las calles y casas de la ciudad. Lo mejor es que no hace falta ir durante el festival veraniego, ya que estos murales permanecen todo el año y se suman a los de años anteriores. Se pueden ver más de 40. La primera obra de la ciudad fue del colectivo ARM. Los artistas portugueses crearon enormes murales al estilo del graffiti de estilo libre en 2011. Y además Bordalo II, uno de los artistas callejeros más famosos del mundo, estuvo allí en 2014. Él transforma la basura en arte. En Covilhã, este artista portugués creó los ojos del búho. Y el belga Jix Van He inspiró su obra en la leyenda de un pastor. También el portugués Samina retrató a un antiguo trabajador de una fábrica de lana, conocido entre los locales. Y como los azulejos tradicionales portugueses están desmoronando en cada vez más fachadas, un artista simplemente los volvió a pintar. También hay otros con la imagen de una cajera de lana con 3 brazos o de las plantas que un artista hizo florecer en la pared de una casa porque se utilizaban para teñir esa lana. Pero platícanos, María Luz, ¿por qué se llama Festival de la Lana? Sin duda porque esta ciudad portuguesa fue uno de los centros de producción de lana más importantes del mundo hasta los años 80. Durante décadas, esta pequeña ciudad de unos 50.000 habitantes fue conocida más allá de las fronteras del país por su fuerte industria textil e incluso se la llamó el Manchester de Portugal. Miles de personas vivían de las fábricas de la región y aún hoy la ciudad se caracteriza por tener 200 fábricas en desuso. Por eso todas las obras tienen un hilo conductor, nunca mejor dicho, el tema de la lana. Oye, María Luz, y platícanos de quién surgió la idea de crear un festival relacionado con la historia de la ciudad precisamente. Esta idea de crear la ciudad en un escaparate de murales a nivel mundial vino de la arquitecta local Lara Seixo Rodríguez. Ella organizó el primer festival en 2011 junto con su hermano y su cuñada e invitó a artistas nacionales e internacionales a pintar las paredes de las casas de Covilhã. Todo un éxito. Hasta ahora se han celebrado 7 festivales más y esta ciudad se ha convertido en una obra de arte en sí misma. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima. Con mucho gusto, María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Muchas gracias, María Luz. Un fuerte abrazo y pues ya nos dejaste este antojo de darnos una vuelta a Portugal y celebrar con todos los habitantes este Festival de la Lana. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Laura? Está fabuloso porque es algo que es abierto.
Esto no es un problema para quien pueda ir, para quien pueda estar ahí, no se contrapone a los estándares sanitarios, así que se puede hacer el recorrido. Además, pues también se puede seguir el proceso en vivo de las creaciones de estas obras. Hay muchas actividades paralelas. Y fíjate, Rafa, que estaba pensando en otras ciudades que también tienen rutas urbanas. Yo creo que el graffiti es una manera de rehabilitar las calles, de retomar y apropiarse del espacio público, claro, siempre y cuando se haga en sitios en los que haya un permiso de hacerlo, evidentemente no en la casa o en un sitio privado que no desee tener estas expresiones. Por ejemplo, la zona de Raval en Barcelona, también hay una zona en Montreal donde se hacen recorridos y hay grafitis impresionantes. Es una muestra importante, realmente, estas zonas del arte contemporáneo, de la expresión popular contemporánea, Rafa. Y además que conserven ese carácter estético es fundamental para reactivar además el turismo. Yo creo que es una gran propuesta. Algo similar hicieron también, manteniendo toda proporción guardada, por supuesto, en Brasil, muy cerca de las favelas, precisamente para cambiar esa perspectiva urbana y hacer que la gente volviera, y eso reactiva no solo el turismo, sino la economía local en general, y qué mejor que disfrutando, y ya lo dices, que sea permitido, que no sea en cualquier lugar, pero que sí tenga este carácter artístico, estético, que enriquece mucho y aporta a la ciudad. Bueno, pues está muy bien esta propuesta. Trataremos de seguirla en vivo, ya que no tenemos por el momento la oportunidad de ir por allá, pero bueno, en algún momento ojalá que la haya. Y fíjense que una recomendación que no se pueden perder hoy a las 9 de la noche es Debate 22. Quédense con nosotros. Nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir al coordinador de opinión de la jornada, Luis Hernández Navarro, y al coordinador de Aula Termechic, Arturo Landeros, para hablar de la prensa y la cuarta transformación. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo. Y bueno, pues ahí estaremos escuchando esta aportación en Debate 22. Regresamos en un instante. Canal 22 está presente en el Festival de Cine de Latinoamericano de Portland este jueves a través de Cinema 22. Vamos a disfrutar Aquí no pasaba nada, un documental de Pilar Ortega, donde conoceremos la historia de Dangerous Rhythm, una de las primeras bandas de punk que surgieron en nuestro país. A finales de la década de los 70, Dangerous Rhythm se convirtió en la primera banda de punk en México. Su paso por escenarios como discotecas y hoyos funky, los seguidores de la agrupación y la escena musical que se formó a su alrededor fueron retratados por Pilar Ortega en el documental Aquí no pasaba nada, que transmitirá la señal de Canal 22 Internacional. Yo creo que la historia de Aquí no pasaba nada es una historia no nada más del primer grupo de punk mexicano, que sí es, pero también es la historia de nuestra juventud, de la juventud de mi generación, de cosas que vivimos, y el interés pues era hablar un poco de eso. Yo siento que en general es una época que se conoce poco, y te digo, a final de cuentas pues es nuestra historia, es la historia de todos, entonces ese es el interés, ¿no? Como documentarla. Sucede que fue una época muy, muy loca, porque no sabíamos realmente lo que estábamos iniciando, ¿no? Y a nosotros nos tocó, estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, porque era un movimiento a nivel mundial que se estaba volviendo muy fuerte, tanto en Nueva York como en Londres, como en Los Ángeles, y de alguna manera el Dangerous Rhythm lo trajo a la Ciudad de México y empezó a crecer muy rápido. Enriquecido con imágenes del archivo del grupo y una investigación fotográfica de la juventud de esa época, el documental muestra el impacto que tuvo esta agrupación en el circuito del punk en el país, así como el trasfondo que la acompañó, como la persecución política y social de la que fueron víctimas los rockeros nacionales. Historia que se puede conocer a través de los testimonios de amigos de la banda, compañeros, periodistas y músicos reconocidos. De alguna manera, las entrevistas personales a cada uno de los integrantes de Dangerous Rhythm te dan a entender este panorama, porque sí, yo creo que pasamos aproximadamente 2 años en los hoyos funky, y después, curiosamente, como el punk se empezó a volver una moda, nos empezaron a hablar de las discotecas de la Ciudad de México. Entonces, de pronto tocábamos
en Ecatepec, en el centro cívico de Ecatepec o en el gimnasio de la Nueva Tzacualco, y a lo mejor el jueves estábamos tocando en una discoteca en San Jerónimo que se llamaba Dog, o en el Fantasy, o incluso en el Quetzal de la Zona Rosa. Nada es un fenómeno aislado, ¿no? Entonces sí, en efecto, acabas contando historias de la ciudad, acabas contando historias de cómo se gestaron movimientos, acabas contando un pedacito chiquito de la historia de este país. Aquí no pasaba nada puede verse como parte del Festival de Cine Latinoamericano de Portland por la señal de Canal 22 Internacional. Noticias 22, Karen Rivera. Más que fue una banda que tenía letras sobre los asuntos que estaban ocurriendo en el mundo, sobre temas políticos, de política nacional e internacional, y bueno, también ahí eso quedó grabado como para la historia del rock, el movimiento del rock de nuestro país, más concretamente el punk, pero bueno, se enmarca dentro de todo este movimiento. Bueno, después de su último largometraje, Carlos Armella se reinventa con Ánimo, Juventud. Es una película que retrata inseguridades, emociones de la adolescencia desde la mirada de 5 personajes. Vamos a conocer un poco más sobre la trama en compañía de Julio López. No se murieron. Carlos Armella es un director que constantemente se está reinventando, con frecuencia salta del documental a la ficción, o incluso mezcla ambos géneros, como en su último trabajo, En la Estancia, largometraje producido por Alejandro González Iñárritu. Ahora nos presenta Ánimo, Juventud, un filme diferente a lo que hasta ahora nos había presentado. Al pensar en el siguiente proyecto, pues tiendo como a correr hacia el otro lado, ¿no? Como a decir, ok, eso lo acabo de hacer. No quiero entrar en una zona de confort, quiero irme hacia otro lado, explorar otras cosas y pues justo creo que la antítesis de eso era una comedia con muchos personajes en la ciudad, en la época actual y demás. Esta es la historia de 5 adolescentes cuyas vidas se entrecruzan. Todos buscan su lugar en el mundo y, como suele suceder, se sienten incomprendidos. Martín no sabe cómo declararle su amor a la chica que le gusta. Daniel se las arregla para cumplir con sus obligaciones de padre. Dulce necesita desesperadamente sentirse apreciada y Pedro, un buen día, decidió solo hablar en su idioma. Es como esta búsqueda de tratar de romper con la personalidad que ya tenía puesta, que ya tenía formada, ¿no? Y creo que eso es algo con lo que muchos nos podemos identificar. Yo también me identifico con eso, como de esta parte de la adolescencia en la que te sientes muy triste o muy enojado y te creas una personalidad con eso, ¿no? Y a la hora de que necesitas cambiar, porque así lo exige la vida, así lo exigen las circunstancias, te ves confrontado contigo mismo y contigo mismo y con los demás. Como la gente normal, es imposible evaluarlo. ¿Y si viéramos un psicólogo? Por lo general, cuando se presentan historias sobre adolescentes, se caen en los extremos. Si es un drama, se representa el uso de drogas, violencia, discriminación y problemas familiares. Si se trata de una comedia, entonces aparecen fiestas, desenfreno, sexo y alcohol. Ánimo, Juventud busca situarse justo en medio. ¿Por qué no le pediste que fuera tu novia? Porque no, porque soy pobre y con cara de indio. Toca cosas que para mí son personales, ¿sabes? Al ir creando personajes, uno va poniendo cosas personales en ellos y Ánimo Juventud no es la excepción. Se fue creando este mosaico de personajes con los cuales comparto miedos, inseguridades, emociones y demás y pues creando esta historia con humor, pero también con ganas de reflexionar o de generar conversación entre generaciones, que ojalá sea el propósito final que alcanza esta película. El guión fue aceptado en Torino Film Lab, después en Cine Foundation del Festival de Cannes, y en 2019 el proyecto formó parte de Impulso Morelia. Noticias 22, Julio López. Y llegó el momento de viajar al Bajío, al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Ahí Víctor Velázquez presenta Malibú, una película que entremezcla la acción y el drama para hacernos ver lo volátil que puede ser la vida. Solo
sin tu cariño voy caminando. ¿Qué pasaría si un día te encuentras con alguien que cambiará tu vida para siempre? Malibú, del director Víctor Velázquez, mezcla acción, romance y venganza. Es una película que busca romper paradigmas. Estamos buscando también salirnos de la cajita de lo que nos están permitiendo contarnos, ¿no? O sea, nosotros podemos generar otro tipo de narrativas, otro tipo de historias, creérnoslas más, ¿no? O sea, vamos a abrazar nuestro cine en toda su diversidad. La película es protagonizada por el actor Tiago Correa y la actriz Marisol Rivera, quienes interpretan a Gloria y Ernesto. Gloria atraviesa por una fuerte crisis. Su vida dará un giro de 180 grados tras tener un aparatoso accidente automovilístico con Ernesto, quien se gana la vida provocando contratiempos de tránsito a bordo de un Chevrolet Malibu 82. Las escenas de acción y la historia de la cinta gira en torno a la protagonista. El filme deja claro que las mujeres también pueden llevar la batuta en películas de este estilo. Es importante que no solo se rompa con la idea de que no puede ser un lead femenino en una película de acción, sino que también entendamos que tenemos que romper con el machismo y que tenemos que romper con toda ese discurso, ¿no? Se nos atravesó, chocamos. Malibú compite en la selección oficial de largometraje México del GIF 2021. La cinta se podrá ver online a partir del 24 de septiembre por la plataforma de gif.mx. Desde San Miguel de Allende, para Noticias 22, Ireli Vázquez. Una de las actividades más esperadas de este festival es el rally universitario. Los participantes tienen 48 horas solamente para rodar un cortometraje y además está la posibilidad de grabar con actores profesionales. Mañana a las 7 de la noche se van a proyectar los trabajos finales. Vamos a conocer un poco más sobre el proceso. Por transmitir sobre todo esta vibra a nuestros... Tras 12 años de realizarse el rally universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, por primera vez San Miguel de Allende se convierte en la sede oficial. Este martes, en punto de las 12 horas, se dio el banderazo oficial para el comienzo de las grabaciones, donde 60 estudiantes de 6 estados de la República Mexicana pasarán 48 horas produciendo y posproduciendo sus cortometrajes. Esperamos grandes películas en 48 horas. Break a leg. Claro, estuvimos en pausa, o sea, afortunadamente estuvimos hablando mucho con nuestra directora del festival y decidimos no cancelar el rally, sino justamente posponerlo. Es una oportunidad muy grande para los chicos y no queríamos que se quedaran sin vivir la experiencia. Una de las oportunidades que ofrece el GIF es poder grabar sus cortometrajes con actores profesionales. En esta ocasión, Andrés Durán, Amelia Zapata, Constanza Andrade, Grecia Richard, Fabricio Santini, Mario Moreno, Jorge Ledy, Marco Zapata y Tatiana del Real serán los actores y actrices encargados de acompañar a los estudiantes. Y la verdad es que los actores de esta edición son una chulada, o sea, estamos muy contentos con ellos están emocionadísimos, hicieron un clic con el equipo. Estoy muy contenta con los chicos, espero grandes proyectos, o sea, la verdad es que vienen súper preparados, tomaron más de 32 talleres de especialización cinematográfica, entonces sé que traen callito ya y van a tener grandes proyectos. Los cortometrajes serán presentados en el Jardín Allende el jueves 23 a las 19 horas. Desde San Miguel de Allende, para Noticias 22, Ireli Vázquez. Ahí está la invitación para disfrutar de muy buen cine en todas las partes de la República Mexicana. Momento de hacer una brevísima pausa, ya volvemos. Programa especial, Ariel 63. Conoce a los ganadores. Sábado, 21 horas. 3 narraciones. 2 de ficción. Y una documental. Mi nombre es Juan Mora. Soy sobreviviente de un cáncer en etapa terminal
desde ya hace 17 años. La ira o el Seol, del director Juan Mora Catlet. El cáncer no es otra cosa más que la ira reprimida. Cinema 22 Mexicano. Estreno, jueves, 22:30 horas. Antes de que el río Santiago fuera contaminado, a la cascada El Salto de Juanacatlán se le conocía como el Niágara mexicano. El río estaba lleno de fuerza, como con las manos agarraban los peces. Hoy, una familia lucha entre las ruinas tóxicas por su supervivencia. Nosotros estamos en esto porque está de por medio de nuestra vida. Resurrección, del director Eugenio Polgovsky. Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. Nos esperamos en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar cómo está la prensa en México. ¿Hay mayor libertad de expresión? ¿Hay censura en la Cuarta Transformación? ¿Cómo se ha vivido en otros sexenios? Pero también, ¿cuáles son los planes de protección de acogida de periodistas? En punto de las 9, Canal 22. Hoy, 21 horas. David Salmo nos invita a reflexionar sobre los caminos trágicos o equivocados que puede tomar una persona por el contexto al que pertenece. Se trata de un monólogo de carácter social que se presenta en el Centro Nacional de las Artes. Alberto Aranda nos cuenta más. ¿Estamos destinados para algo? ¿Se nace malo o al no tener opciones para sobrevivir, el camino que queda es nutrir las filas del crimen organizado? Estas son algunas de las preguntas que plantea la obra de teatro Tártaro, Requiem de cuerpo presente por el niño que aprendió a matar. No es una obra psicológica, ¿no? Es de mucho más social en este sentido, ¿no? Incluso sociológica y mítica. Porque Tártaro hace referencia al mito griego, el mito del Tártaro. En pocas palabras, en la mitología griega, el Tártaro es el infierno. Entonces hay esta alegoría entre este infierno que es, este infierno es aquí, ¿no? Es esta tierra en la que vivimos, ¿no? Y Sergio justamente hace un acercamiento al mismo tiempo muy universal, ¿no? Justamente de ver esa problemática a través del prisma de la mitología, ¿no? Y al mismo tiempo muy local, ya que toca una realidad profundamente mexicana, ¿no? Tártaro, monólogo protagonizado por Bernardo Gamboa, nos cuenta la historia de un futuro sicario, el hijo de una nación en ruinas, gestado en medio de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Un joven que creció en una tierra ocupada por camionetas de lujo, que vio a su madre ser explotada por el sistema y a su hermana ser levantada para nunca más volver. ¿Es un monstruo o es un mártir? ¿No? Es el mártir de la sociedad mexicana contemporánea, este joven nacido en un rancho del norte de la República, ¿no? Donde ya su destino parecía estar escrito el día en que nació. ¿Quién produce el crimen? ¿Cómo se genera el crimen? ¿No? ¿Porque hay maldad adentro de ciertas personas o porque hay un sistema que está construido sobre mecanismos de exclusión, ¿no? Permanente que no hemos logrado resolver y que hace que inevitablemente, día tras día, cientos, miles de jóvenes abandonados a su suerte por un sistema que no los toma en cuenta, no encuentra otra alternativa que la de nutrir las filas del narcotráfico. Este joven, como miles en el país, nos hace cuestionarnos si al sistema no le interesa darles otro futuro a los que nacen en circunstancias adversas. Cómo el teatro puede seguir siendo un gran espejo, un gran espacio de reflexión acerca de las problemáticas sociales, humanas, espirituales que nos aquejan hoy en día. No me gustaría justamente decir psicológica, porque creo que tenemos tendencia, ¿no?, a acercarnos a las cosas de forma demasiado psicológica, como si pudiéramos analizar, ¿no?, cuál es el mecanismo psicológico de este personaje. Somos artistas, no médicos, ¿no? Y tratamos más bien de entender el fenómeno de una forma un poquito más global, ¿no? Sin nunca aportar respuestas, ¿no? No pretendemos dar respuestas a nada, sino lanzar preguntas sobre esa problemática tan importante hoy en día en nuestro país. Tártaro se presenta en el Foro de las Artes del CENART de jueves a domingo hasta el 26 de septiembre. Con esta obra, escrita por Sergio López Vigueras, la compañía celebra 20 años de existencia. Noticias 22, Alberto Aranda.
Hace unos días se llevó a cabo aquí en nuestro país el encuentro o los desencuentros, como lo quieran ver, entre líderes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC por sus iniciales, donde se abordaron temas en materia de economía, de salud, y que muchos de ellos también convergen de alguna manera con los temas abordados en el Consejo de Naciones Unidas, la migración, un tema muy importante, las crisis económicas y, por supuesto, la pandemia. De todo esto nos platica esta noche la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Pues buenas noches y vámonos a la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Y vaya qué semanas tan interesantes desde la pasada hasta la que estamos viviendo y hasta el 27 de septiembre. Esto con motivo, como ya bien decía Rafael, bueno, primero la reunión de la CELAC, de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que despertó muchas voces en contra y a favor. Algunos señalaron que había sido una reunión que no era necesaria, que era un fracaso, pero miren, hay que poner las cosas en su justo lugar. Estamos en una era marcada por la pandemia, donde se avecina una contracción económica muy relevante que está teniendo ya impactos en el planeta. Aunado a la pandemia, también tenemos, por ejemplo, el tema de cambio climático, que no ha podido establecer las medidas que disminuyan el calentamiento global, y también tenemos temas de seguridad que no solamente hablan de temas sobre conflictos armados, sino la seguridad hemisférica en general en relación a los conflictos económicos que están habiendo entre potencias, como el diferendo entre China y los Estados Unidos. Es decir, que estos foros hoy más que nunca son necesarios, sobre todo tras la inactividad o por lo menos tras esta falta de presencialidad donde no se podían sostener los diálogos a través de las pantallas de Zoom. Hoy en la reunión número 76 de Naciones Unidas, 193 estados representados formalmente y 2 como observadores que no tienen derecho a voto de Naciones Unidas, se han estado presentando para emitir diferentes discursos en temas cruciales y que efectivamente se recoge un poco también transversalmente lo que ocurrió en la CELAC. Esta comunidad de estados latinoamericanos ha exhibido la desproporción que hay en la distribución de las vacunas y en el discurso, por ejemplo, del mandatario mexicano. Algo muy importante fue hacer el comparativo de cómo América Latina y Centroamérica y, por supuesto, los estados del Caribe han recibido menos vacunas que los estados africanos, por ejemplo. Es decir, ha sido el área regional más golpeada por la pandemia y la que menos ayuda y donativos de vacunas ha recibido. Esto, por supuesto, se reproduce también en el discurso del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que también en su emotivo mensaje de apertura por esta reunión en la Asamblea General en Nueva York, establece precisamente esta brecha que se está generando entre países desarrollados y no desarrollados, hay que decirlo, pobres y ricos, donde de 5.700 millones de vacunas, solo 3/4 partes de estas han sido distribuidas en 10 países. Esto habla de esta mala distribución en materia sanitaria, que es uno de los temas que se está abordando precisamente dentro de la Asamblea General. Haciendo este puente entre lo que vimos la semana pasada en la CELAC, en nuestro territorio, con la presencia de diferentes mandatarios, la apuesta es hacia la construcción de una política exterior regional que puede incidir en aquellos estados que tienen estos desequilibrios económicos y que se pueda generar las condiciones que puedan llevar a mejores situaciones. La solicitud de esta comunidad de estados, entre otras, es generar mayores inversiones. Se mencionó a Estados Unidos, se mencionó también a Canadá como parte de este componente de inversiones en estos territorios. La presencia de Maduro, que generó incomodidad, me parece que no fue vista en el análisis que se requiere de un contexto donde México sirve como territorio para los buenos oficios entre la oposición y el oficialismo de Venezuela. Era importante tener al mandatario venezolano para tratar de propiciar ese diálogo
que seguramente tendrá impactos en su territorio, independientemente de que haya habido voces discordantes que no reconozcan a tal o cual mandatario. El mero hecho de que se hayan reunido para expresar estas diferencias inicia la posibilidad de un diálogo. Así es que de suyo esta gobernanza internacional tratando de buscar equilibrios, donde ya el propio Norberto Bobbio decía, no podemos esperar de un sistema internacional autárquico estados democráticos, pero a la inversa no podríamos esperar de un sistema internacional democrático compuesto por estados autárquicos. Tratar de lograr un diálogo homogéneo es muy complejo y por eso es importante este tipo de reuniones. La Asamblea General, por ejemplo, es uno de los órganos de Naciones Unidas más vitales porque es un foro deliberativo que traza las políticas que van a marcar las próximas acciones de la comunidad internacional en torno a temas ejes y prioritarios como el que estamos viendo. En todo caso, pensemos que el tema paraguas de la Asamblea General en este momento es crear la resiliencia a través de la esperanza para recuperarnos de la COVID-19 y reconstruir la sustentabilidad, responder a las necesidades del planeta y respetar los derechos de las personas y, por supuesto, con ello y este consenso de naciones, revitalizar a Naciones Unidas. Estos son temas cruciales que se pueden ver de manera regional y más allá de que un Estado quiera ser líder o no de este tipo de iniciativas, la realidad es que sí se necesitan estos liderazgos que convoquen a la comunidad de estados. Antonio Guterres, y luego hay un paralelismo con ese discurso con Biden, su primer discurso ante las Naciones Unidas, donde una vez que ha abandonado Afganistán y levanta muchas críticas en temas de seguridad, promete hacer inversiones en los territorios que tengan menor desarrollo, no específicamente Afganistán, me refiero en general, y ahí podemos ver este puente y esta conexión entre la solicitud que hace la CELAC exprofesamente de mayor inversión y cómo la ONU responde Biden, que efectivamente harán mayores inversiones para tratar de guardar estos equilibrios y, por supuesto, también combatir el hambre, así lo dijo. Por supuesto, el cambio climático, tratar de ser mucho más asertivos en la colaboración a nivel mundial respecto de para tratar de impedir ese calentamiento global. Por supuesto, también el tema del diferendo con China, que no lo menciona de manera directa como un adversario como lo es, sin embargo, habla de la necesidad de reconciliación, también incluso en términos de carácter económico, pero también se refiere a temas de tecnología, a temas de seguridad, a una serie de factores que actualmente aquejan no solamente al mundo, sino que en particular enfrentan a Biden con la oposición en los Estados Unidos, que simplemente de COVID no se ha podido recuperar. Estados Unidos está teniendo dificultades para tratar de mantener a la población vacunada y que no se reproduzcan los contagios que ya se habían controlado, pero que en los últimos meses nuevamente vemos que se han exacerbado. Sin embargo, el propio discurso de Biden llama algo interesante de manera explícita, dice que no quieren provocar una segunda guerra fría y ya de suyo esto es positivo porque puede permitir el diálogo entre las naciones con las que guarda diferendos que también incluso han propiciado que estos actores no se hayan presentado ante la Asamblea General de manera presencial. Recordemos que el año pasado sí hubo la reunión número 75 de la Asamblea, pero que finalmente se dio en un foro virtual. Hoy más de 100 mandatarios se están presentando al foro de Asamblea General como esta muestra de que ya se comienza esta apertura a nivel internacional del tránsito de personas desde los propios líderes, pero otros no lo han hecho y están mandando desde enviados especiales o cancilleres para representarlos, pero también mandando incluso mensajes de manera virtual para tener presencia en este foro tan importante de Naciones Unidas. Después del 27 de septiembre podremos hacer un recuento de cuáles son con claridad las políticas que logren tener los estadistas al máximo nivel para este andamiaje internacional. Así es que lo que hemos observado entre la semana pasada con la CELAC y lo que vemos ahora es verdaderamente esperanzador para la humanidad. Pero hay que esperar a la ejecución y que no se quede solamente
en los buenos deseos. Así las cosas en visión global. Fundamental, doctora, esto que señala que no se quede solo en el discurso, hay cosas que nos ocupan a todos, como lo es el cambio climático, hay otras que nos preocupan a todos. La como migración en Haití. La migración, la desaceleración económica, son temas que hay que tener mucho cuidado y ojalá nos estén escuchando estos líderes, no solo de la CELAC, sino de todo el mundo, y este llamado que usted hace a conciliar. No terminaba Biden su discurso de no una guerra fría con China y ya estaba Díaz-Canel diciendo, qué hipocresía. Caray, yo creo que es momento de cerrar filas hoy más que nunca, independientemente que no se quede en el discurso, sí, eso es fundamental, y escucharnos a todos. Qué bueno que se esté dando esta apertura y esperemos ver pronto resultados. Muchas gracias, Ileana, nos vemos la próxima semana. Laura, nos vamos y ¿cómo lo hacemos esta noche? Nos vamos con un poquito de música, nos despedimos celebrando los 64 años del escritor, músico y actor australiano Nick Cave, con una propuesta que tiene dosis de blues, de jazz, de punk, elementos góticos. Vamos a escuchar Push the Sky Away con Nick Cave y Warren Ellis. Disfrútenlo, muy buenas noches.